Os vamos a enseñar cómo es el procedimiento que hemos elaborado para la medición de curva IV. En un vídeo anterior en el que os enseñábamos cómo se hacía la medición, pues os decíamos que os enseñaríamos este procedimiento. Así que aquí vamos a ver el procedimiento y toda la información valiosa que nosotros recogemos en este procedimiento. Como digo, estamos trabajando en él, así que hay alguna cosita que nosotros todavía tenemos que modificar. Recordad que este procedimiento, si alguien está interesado en él, pues este procedimiento lo tenemos en nuestro libro sobre mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, en el que lo tenéis tal cual lo veis aquí en su última versión. Ahí tenéis otros procedimientos, como por ejemplo el procedimiento de medición de EL, de electroluminiscencia, o tenemos también otros procedimientos de también pruebas eléctricas, o también el de termografía. Todo eso también los tenemos ahí en ese libro. Así que os recomendamos que le echéis un vistazo. Pero ¿qué es lo que vamos a tener aquí en nuestro procedimiento? Pues fijaros que tenemos, aquí vemos procedimiento de ejecución de medición de curva IV. Por aquí andamos y estos son los diferentes, el índice. Aquí tenemos el objeto, los riesgos, nos parece importante que al principio estén los riesgos de este trabajo, conceptos básicos sobre la curva, cosas que tenemos que conocer sobre la medición de curva IV, acreditaciones de los técnicos, normas de referencia, herramientas necesarias, toda la fase de preparación y la configuración del medidor, toda la fase de realización, cómo llevaremos a cabo la medición, los fallos que podemos detectar en la ejecución de la medida, qué problemas podemos tener en la ejecución de la medida y cómo se ven, los tipos de defectos detectables de acuerdo con esta curva, la calificación de los defectos y cómo debemos elaborar un informe final. Bueno, aquí vemos en la medición de la curva IV, aquí salgo yo, porque estas son fotos nuestras en mediciones reales en planta, y aquí describimos el objeto. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis un poquito mejor. Ahí está. Bueno, pues vemos que el objeto este es describir el procedimiento de realización de medición de la curva IV en módulos fotovoltaicos y como uno de los sistemas que nos permiten diagnosticar plantas fotovoltaicas. Bueno, pues aquí vemos cuáles son los riesgos que tiene este trabajo: riesgo eléctrico, caída, atrapamiento. Normativas aplicables, vamos a referirnos a la normativa, la 614 de riesgo eléctrico, y a la ley 31, que es el general de prevención de riesgos laborales. ¿Qué equipos de protección individual vamos a necesitar? Pues botas, guantes, chaleco y casco. Conceptos básicos que necesitamos saber. Bueno, estos son una formación, una mini formación teórica sobre cosas que deberíamos conocer. Y ahí pues nosotros lo reflejamos, por si alguien quiere conocer un poquito más de una forma muy resumida. ¿Qué acreditaciones deben tener los técnicos? Pues además de estas dos, vamos a introducir aquí una más, que es haber recibido por lo menos una formación en medición de curva IV, además de estas tres, pero no es una acreditación, sino tiene que haber recibido un curso de formación en medición de curva IV. Normas de referencia, vamos a utilizar estas tres normas de referencia, que son los procedimientos de corrección con la temperatura, la 60904, que es la medida de la característica de IV en dispositivos fotovoltaicos, y la medida de características IV, que es otra de las normas, la 61829 de 2016. Estas son las tres que vamos a utilizar como referencias, de las que hemos extraído la mayor parte de la información que nosotros hemos utilizado para la elaboración de este procedimiento. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, como hemos visto en el vídeo anterior, la célula, vamos a necesitar el medidor, vamos a necesitar también baterías de repuesto, vamos a necesitar todo el juego de cables, vamos a necesitar también un medidor del ángulo solar. Veis aquí, trazador, sensor, dispositivo, termómetro para medir la temperatura ambiental. Vamos a necesitar también, que no lo hemos reflejado aquí todavía, pero que vamos a necesitar esta llave. Es una llave para desconectar, es una llave para conectores MC4, para desconectar los módulos, por si tenemos que conectarnos a ellos. Vale, fase de preparación, pues definimos y hacemos un listado de los módulos que queremos analizar, si lo vamos a analizar módulos, string o lo que sea. Hacemos una inspección previa. Esa inspección inicial de los módulos, pues vamos a ver qué dificultades vamos a tener en la medición.
obtenemos los permisos de trabajo necesarios, revisamos todo el equipo y material y empezamos a configurar el medidor. En la configuración vamos a hacer primero las configuraciones generales del medidor, pero después vamos a configurar estos datos que hemos visto en el vídeo anterior sobre cada uno de los módulos. Vamos a configurar un módulo: potencia, tensión, intensidad, tolerancias, los valores de alfa, beta y gamma, la resistencia en ohmios, la degradación, cuánto se establece que se va a degradar en condiciones normales cada año, y la temperatura normal de funcionamiento, el NOCT. Bueno, introducimos todos estos módulos y ahora nos vamos a realizar. Hay que tener en cuenta una serie de aspectos, y es que, bueno, lo primero, vamos a realizar una inspección visual de los módulos. En esta inspección visual que vamos a realizar de los módulos, aquí tenemos el checklist. Ya que estamos allí, pues vamos a realizar la inspección visual. Estos son todos los apartados, todos los puntos que nosotros queremos ver de los módulos. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos, en primer lugar, que la radiación, que se cumplen las condiciones que nos dice la medición del equipo: 700 vatios, 40 grados como máximo, no estará más de 2000 grados, y que el ángulo solar esté dentro de los 48 grados que nos dice el fabricante del equipo de medida. Conectamos los cables al equipo. Con los colores, son cables que, bueno, nos permiten no confundirnos. Desconectamos la instalación de la red, conectamos el módulo, o bien si vamos a medir un string o vamos a medir un módulo del string, pues conectamos lo que queramos medir, pulsamos el botón de inicio y esperamos a que se muestren los valores en pantalla, y nos vamos a que nos muestre que queremos medir la curva IV, y una vez le pulsamos al botón Go, y una vez que se ha realizado la medida, se queda memorizada. Con los datos obtenidos pasamos a hacer el análisis de los resultados. Hacemos primero una valoración in situ y vemos si hay algo raro, y vamos comunicando los datos, o bien los anotamos en un tablet, o bien en un cuaderno, o bien en un teléfono móvil, o bien en una grabadora. La valoración definitiva la haremos en gabinete, la haremos en la oficina, y lo que vemos es, tenemos que ver si esa curva se corresponde con el estándar, la curva corregida, STC, se corresponde con el estándar de lo que nosotros deberíamos haber recibido. Hay una serie de fallos que podemos ver en la corrección. Todas estas curvas están sacadas del propio manual del equipo, en el que vemos los diferentes errores de medida que nosotros podemos cometer. Aquí tenemos todos los diferentes errores, ¿veis? Y errores de medida, se refieren a cosas en las que la medida no ha quedado bien hecha y qué tenemos que hacer para corregirlo. Son los 8 tipos de errores, y ahora vemos los tipos de defectos de la curva IV que podemos tener. Vemos que aquí tenemos 6 tipos de curva con 6 tipos de defectos diferentes. Aquí tenemos el tipo, la curva 1, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues en la curva 1 lo que tenemos es que tenemos baja intensidad de cortocircuito, baja intensidad en circuito abierto, menor pendiente con un tramo inclinado, ¿veis? Aquí, menor pendiente, o sea, nos apartamos de la pendiente que nos da el voltaje, nos apartamos de la pendiente que nos daría la intensidad, tenemos un chaflán en la curva intensidad-potencia, o tenemos un escalón. Estos son los diferentes tipos de defectos que podemos encontrar. Aquí en el procedimiento nosotros comentamos a qué se puede deber cada uno de estos y qué deberíamos hacer para corregir el problema. E incluso tenemos una calificación de los defectos. Verde quiere decir que el defecto, bueno, que no hemos encontrado ningún defecto. Amarillo quiere decir que hemos encontrado un defecto que no nos preocupa. Naranja quiere decir que tenemos que hacer algo, pero ya no en el propio módulo, lo tenemos que reparar, pero tenemos que identificar la fuente, tenemos que hacer seguimiento. Rojo quiere decir que tenemos que intervenir, pero no es necesario que sea urgente. Negro quiere decir que el defecto implica una intervención inmediata. Junto con eso hacemos un informe final
Veis en el informe final de Curva IV, aquí tenemos el formato normalizado en el que ponemos una portada y un índice, un resumen ejecutivo, el objeto sobre el autor, la normativa y procedimientos aplicables, la tipificación y calificación de defectos, tomado de esta norma, los equipos utilizados, el resultado de las medidas y las conclusiones y recomendaciones. Además de eso, aportamos el certificado de calibración de los equipos y el procedimiento, este mismo procedimiento de realización. Pues este es el procedimiento que nosotros usamos para cada una de las técnicas que nosotros utilizamos de medida. Nosotros elaboramos este procedimiento y además recordad que todos estos procedimientos, todos los procedimientos que nosotros elaboramos, siempre los publicamos en las diversas publicaciones que nosotros tenemos. En este caso, la publicación en la que hemos hecho esto, en la que hemos introducido este procedimiento, es el libro de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas que os recomendamos abiertamente.